Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros Iván Granda, secretario nacional de Anticorrupción, con quien dialogaremos en los siguientes minutos de varios temas para abordarlos con nuestro invitado. Bienvenido, gracias por estar aquí. El gobierno ha anunciado este proceso de reparación integral por coimas, es decir, conversar con la empresa, en este caso específico de Odebrecht, y pedir una reparación por temas de corrupción. ¿Cómo avanza este proceso y cuáles son los mecanismos de adoptarse? Bienvenido. Fernando, buenos días, un placer dirigirme a la audiencia de la televisión. Sin embargo, como usted dice, se ha establecido un proceso en el cual se inicia un proceso reparatorio. Nosotros recibimos una carta por parte de ellos el 20 de mayo del 2019 como secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, y luego de casi un mes le hemos planteado que sea hoy a las 10 de la mañana, en función de que estén todas las autoridades que tienen competencia en esto. Se establecerá un proceso, primero transparente, prudente ante los medios de comunicación, y eso va a permitir que el Procurador General del Estado, que es el abogado y el responsable de los intereses del Ecuador, pueda ciertamente liderar este proceso de esta comisión que se ha establecido para el efecto. Estará también el Contralor Pablo Celi, la señora fiscal doctora Diana Salazar, y quien le habla en representación del Ejecutivo. ¿En qué condiciones se va a realizar este primer diálogo, este acuerdo, este proceso? Es decir, ¿cómo va a funcionar? Bueno, la reparación tiene que empezar con un derecho indispensable, que es el derecho a la verdad. Derecho a la verdad que los ciudadanos ecuatorianos tenemos de saber todo lo que ocurrió en estos 10 años en donde le sumieron al país en una crisis ética sin precedentes. Eso implicará que se establezca una acción en donde les pidamos a los señores de Odebrecht, que están colaborando con la Administración de Justicia y con la Fiscalía General, que se proporcione toda la información necesaria, la que estuviera faltando, para esclarecer los actos de corrupción que se establecieron durante estos 10 años. ¿Cuánto se puede confiar, secretario, cuánto se puede confiar en Odebrecht? Usted dice, sí, que se base en la verdad y todo. ¿Cuándo se puede confiar en una empresa mentirosa? Porque Odebrecht ha mentido, ha coimado, ha corrompido, no solamente en este país. O sea, sabemos los antecedentes de esta empresa. Y aquí, en el tema del monto de las supuestas coimas, tampoco existe una realidad latente, o más bien una verdad. Entonces, ¿cómo confiar en una empresa de este tipo? Bueno, nosotros vemos que Odebrecht ha venido generando procesos de reparación no solo en el Ecuador, o buscando en el Ecuador la reparación. Tenemos reparaciones en Perú, Guatemala, Brasil, Suiza, los mismos de Estados Unidos, con montos importantes. Sin embargo, también tenemos que decir que la Odebrecht, que fue la que regresó en el año 2008 entre gallos y medianoche en apenas reuniones en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, no es la misma, y el Estado y la institucionalidad tampoco es la misma. Es por esa razón que le hemos dicho a Odebrecht, si quieren dialogar con el Ecuador, será en el marco de la prudencia, de la honestidad, de la transparencia, frente a los medios de comunicación, en oficinas públicas, y estableceremos una metodología, y sobre todo, desde hoy a las 10 de la mañana, el vocero único será el doctor Íñigo Salvador, como defensor de los intereses del Estado. Nosotros comunicaremos todos los resultados a la ciudadanía a través de la prensa, que es la que transmite valores a la sociedad. Nos parece importante que nosotros establezcamos hoy y fijemos una metodología. Por ejemplo, ellos deben al Ecuador en tributos 18.3 millones de dólares. En el tema del IES, entendería que llega a 3 millones de dólares. Hay varias metodologías que se han establecido. La de Perú es distinta a la de Guatemala es distinta a la de los Estados Unidos, la de Estados Unidos es distinta a la de Brasil. Pero se podrá llegar a establecer en determinado momento el monto de las coimas, es decir, ¿es posible dar seguimiento a eso? Bueno, por lo pronto se tiene establecido que son 33 millones de dólares. Han existido denuncias que tienen que ser corroboradas frente al tema del Metro de Quito y frente a la Ruta Viva. Porque se habla también de 50 millones de dólares. Así es, que llegarían a un monto de 55 millones de dólares, sumado entiendo que las dos. Sin embargo, este tema tenemos que dejar que la Fiscalía genere un proceso investigativo de corroboración de la información. Siempre hemos dicho, lo que nos dicen los reporteros, los medios de comunicación, son súper importantes para esta lucha en contra de la corrupción, que es una lucha de todos, de la sociedad, de la clase política, de los funcionarios públicos, de los medios de comunicación, pero siempre esa información que nosotros recibimos tiene que ser corroborada. ¿Por quién? Por la dueña de la acción penal.
por la Fiscalía. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre hemos reclamado como ecuatorianos, la independencia de poderes. Nosotros podemos cooperar con la Administración de Justicia, no intervenirlas. Se acabó la época en donde se sentenciaba por Twitter o a través de una sabatina. Nosotros lo que estamos buscando es fortalecer la institucionalidad del Ecuador. Dejó un buen precedente y una buena acción el Consejo de Participación Ciudadana del doctor Trujillo, luego de la consulta popular establecida y que la debemos al presidente Lenín Moreno. Se ha recuperado la institucionalidad en estos 2 años, y en ese sentido nosotros lo que creemos es que siempre en el marco de la independencia de poderes se tiene que generar los procesos de cooperación. De llegarse a un acuerdo con Odebrecht, de fijarse un monto y llegarse a un acuerdo de reparación, esto definitivamente implica un borra y va de nuevo, es decir, Odebrecht se deslinda de toda responsabilidad por haber corrompido durante todo este tiempo a varias instituciones. No. Ellos tienen un acuerdo de cooperación con la Fiscalía General, en donde hay un criterio jurídico. Los funcionarios que fueron enjuiciados y sentenciados en Brasil por el caso de lavado de activos no puede ser sentenciados por lavado de activos en el Ecuador, porque existe un principio que viene inclusive del derecho romano, el que nadie puede ser enjuiciado 2 veces por un mismo delito, es un derecho constitucional. Sin embargo, también tenemos que decir que si es que existieran elementos nuevos, se tendría que establecer los procesos penales que correspondieran, pero eso le toca ya a la Fiscalía. Nosotros lo que hemos planteado es que, como hemos dicho, el Procurador genere ya la vocería única. Esta es la última entrevista que vamos a dar en función del compromiso que tuvimos con Telerama, y en ese sentido se irá informando la metodología acordada, el establecimiento de niveles económicos que tendría que reparar. Si vamos a ver modelos parecidos, en Guatemala se reparó al Estado guatemalteco por $4 millones. Claro, los contratos eran mucho menos. En Perú se reparó con $182 millones. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Se corroboró $33 millones en coimas. En Estados Unidos, $93 millones, solo por haber utilizado el sistema financiero americano. En este caso, lo que estamos hablando nosotros es de $33 millones, que es lo que ha dicho el Departamento de Estado norteamericano y que ha corroborado con la Administración de Justicia los casos que se están investigando, como el de Diaselec y otros, el caso Topic del Conel Glass Rivera, que también está en un proceso de indagación previa. Son 14 proyectos que tuvieron desde su retorno al Ecuador, por parte de la compañía Odebrecht, que suman $2.800 millones, que es lo que contrataron con el Estado ecuatoriano. ¿A dónde irían estos recursos en el caso de hacerse ya la reparación en concreto? ¿Dónde iría esta plata? Bueno, todavía no se ha resuelto, pero siempre va a la cuenta única del Tesoro, tal como ocurrió en la recuperación del caso Topic, que fue $13.5 millones. Esos valores están ya en las cuentas del Estado ecuatoriano, y lo que ocurrirá también con las subastas que se han establecido en el caso Petroecuador, que entendemos que sería poco más de $5 millones, que también van a la cuenta única del Tesoro a través de Inmobiliar. Y decirlo también que lo que ha dicho el presidente, que siempre esto se invertirá en el sector social. Cada dólar que se recupere, el presidente Lenín Moreno ha planteado que sea vinculado al gasto social. Vamos a otro tema no menos importante, señor secretario. Han habido quejas por parte de la fiscal en torno a situaciones como, por ejemplo, el cambio de las medidas cautelares al señor Alexis Mera, por un lado, y por otro, el director de la UAFE también se ha quejado de los jueces que trataron determinado tema. ¿Usted cree que hay obstrucción en la justicia en determinados niveles en torno a la lucha contra la corrupción? Sí, hay jueces que cumplen con su labor, como en todo. Hay periodistas, hay políticos que cumplimos la labor de forma eficiente, adecuada, objetiva y honesta. Lamentablemente sí existen jueces que dan interpretaciones antojadizas frente a temas como el de UAFE, que establece, ¿qué es lo que establece la articulación penal? La norma dice que tú tienes que estar como persona natural presente cuando estás ratificando una acusación particular. Pero el procurador, la UAFE y otras entidades que protegen los intereses del Estado lo pueden hacer a través de un procurador judicial. Así se lo ha planteado siempre. Esto es lo que dice el artículo 612 del Código Integral Penal. Entiendo que el director de la UAFE y también las otras entidades presentarán la queja respectiva, porque en este caso hay una clara muestra de cómo se actúa contra ley.
o sea, contra ley, y eso tiene que ser investigado y sancionado por las autoridades competentes. En el caso de Alexis Mera, que usted ha sugerido y que ha preguntado, nosotros siempre respetaremos los criterios de la justicia, pero cuando la fiscal ve que no se establece su tesis y que existen riesgos de fuga, nosotros como Secretaría Anticorrupción no vamos a intervenir. Nosotros podemos no compartir el criterio de los jueces, pero no vamos a presionar porque esa época acabó. La época de llamadas a los jueces acabaron. Nosotros siempre lo haremos a través del órgano administrativo disciplinario que es el Consejo de la Judicatura. Pero existen cosas más graves aún. Hace pocos minutos o hace pocas horas se estableció un proceso de investigación por una comercialización ilegal de armas. Resulta que todo iba bien hasta que llegan hacia los jueces de Quininde y se demoran en las boletas y claro, se filtra la información y tenemos prófugos. A pesar de tener 8 boletas, tenemos apenas 3 personas detenidas, entre ellos funcionarios públicos. En ese sentido, nosotros creemos que lo que está ocurriendo ciertamente en varias provincias del país es una vergüenza para el país. Entonces, y ahí yo creo que le hemos planteado una solución con la mayor consideración al Consejo de la Judicatura. Por varias ocasiones le exhortamos a que cree jueces distritales en contra de la corrupción. Porque si no, lo que ocurre es lo que nos ha pasado en varios lugares. O sea, jueces especializados en temas de corrupción. Jueces especiales en temas de anticorrupción, como tiene la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía tiene fiscales de antilavado de activos, fiscales de anticorrupción. Hemos conversado, estoy pidiendo una comparecencia al Pleno del Consejo de la Judicatura para establecer esta necesidad. ¿Por qué? Porque si no ocurren cosas que son insólitas y que tengo como probar lo que le estoy diciendo. Ya que estamos en este tema que usted ha planteado y que es álgido, no me he pronunciado en ningún otro medio de comunicación porque he intentado ser lo más respetuoso posible con la administración de justicia, con la independencia judicial. Pero es lamentable que, por ejemplo, jueces en Los Ríos, en casos como de sicariato, de tráfico de armas, de tráfico de drogas, en temas de corrupción, cuando se les pida, y se les pide constitucionalmente, el fiscal les pide constitucionalmente, por ejemplo, petición de allanamiento, digan los jueces que se tiene que notificar al allanado. Si el allanamiento es una medida que sirve para precautelar las pruebas que van a ser incorporadas a un proceso penal. Lo mismo pasa, lamentablemente, con los seguimientos. Dicen que tienen que notificar a los que van a ser seguidos frente a un proceso penal que estarían enfrentando. Eso pone en grave riesgo la institucionalidad, la lucha en contra de la corrupción, la lucha en contra del crimen organizado, y nosotros como Secretaría Anticorrupción y el Gobierno Nacional lo que hemos solicitado es que básicamente se creen jueces nacionales o jueces distritales anticorrupción. Es un pedido ya que venimos desarrollándolo, no solo lo hemos hecho nosotros, otras entidades también lo han realizado. ¿Cuándo va a tener esta reunión con el Consejo de la Judicatura? ¿Ya se ha fijado la fecha? Estoy enviando la carta el día de hoy frente a lo que ocurrió con la UAFE, que es lamentable lo que han hecho, porque ponen un pésimo precedente a la Procuraduría. Imagínense que el Procurador General del Estado, que muchas veces tiene que estar fuera del país defendiendo los intereses del Ecuador, tendría que estar metido en una audiencia durante 5 días. Lo mismo pasa, es la primera vez que ocurre esto. Siempre la UAFE ha intervenido por un procurador judicial. ¿Qué es un procurador judicial? Es una persona que me representa en todo. Entonces, estas medidas que justo coinciden son de Diaselec, que es un caso de Odebrecht, deja mucho que decir y mucho que pensar. Ahora, ¿cuánto ha avanzado a propósito de la lucha anticorrupción la Secretaría? Es decir, ¿qué resultados tiene en este momento? ¿Usted cree que son satisfactorios los resultados de la lucha contra la corrupción? Bueno, yo creo que la lucha en contra de la corrupción no la hemos hecho solo nosotros, la ha hecho la sociedad, los medios de comunicación, todas las entidades. ¿Pero cuál es el balance en estos momentos? Nosotros tenemos, por ejemplo, en acciones preventivas, 7 empresas públicas que cuentan con ISO antisoborno, 37.001 que están por ser ejecutadas, unidades de integridad ética, tenemos un acuerdo con la Asamblea Nacional, esto en temas de prevención, sin duda la creación de la Comisión de Expertos Internacionales, que tienen como Secretaría Técnica a ONUD, establece un antes y un después en el Ecuador, porque la CEICE, que son 5 expertos internacionales, coadyuvan hoy para el fortalecimiento institucional de la posibilidad de tener mejores instituciones que luchen en contra de la corrupción, que acabe con las instituciones apéndice del Ejecutivo, como ocurrió en el caso del señor Polit, que no solo que no controla las cuentas del Estado, sino que fue parte de esa corrupción. Sin duda, el hecho de que hoy día nos sentemos con Odebrecht
Odebrecht es importante. 18 millones de dólares que se recuperaron en temas de corrupción, ningún gobierno lo ha hecho. Yo no me acuerdo en la época republicana, yo nací en el 78, que algún gobierno haya recuperado un solo dólar por los casos de corrupción, y eso es gracias a la voluntad política de un presidente que ciertamente actúa con hechos y no solo con palabras. Gracias a Iván Granda, secretario nacional anticorrupción. Vamos a hacer una pausa en Telerama Noticias. Al volver, Javier estará entrevistando a Luis Pachala, asambleísta de Creo, a propósito también de la tarea fiscalizadora en la Asamblea Nacional. Ya volvemos, no se vayan.